Pues, les agradezco mucho a todos su presencia a este simposio de la filosofía en el bachillerato que inició ayer. Ha tenido una serie de mesas sobre las formas en que se han llevado a cabo algunos proyectos para colaborar con los profesores de bachillerato en México, y entonces en esta mesa tenemos la temática de filosofía para niños. Entonces, si les parece bien, les pido que iniciemos con Carlos Francisco López Ocampo. Es compañero nuestro, asesor en la plataforma digital de humanidades, en la plataforma de ética, ha trabajado también en la plataforma de temas de filosofía, y él nos va a contar un poco de su formación y después nos va a compartir su presentación. Adelante, Carlos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero por la organización, Víctor, Francisco, que en un rato yo creo que lo veré. Cómo se fue dando. Yo todo lo vi de lejos, pero imagino que fueron largas horas de trabajo y que finalmente dio pie a insertar, ¿no?, este debate que pudiéramos tener cada uno pues en cualquier momento, pero si se da aquí, pues qué mejor. Y bueno, yo sí voy a pecar de humildad porque sí, para la presentación no creo que sea una autoridad en filosofía para niños, porque no sé qué tendría que uno pues tener en sus saberes para ser autoridad en filosofía para niños. Lo que sí les puedo contar es que mi formación de filósofo, ahora pues ya casi por presentar la tesis doctoral y defenderla, pues me han llevado por caminos entre la política y la estética, y caminos donde esos dos rubros parecen ya no estar tan separados. El filósofo que yo trabajo principalmente es Jacques Rancière, y bueno, lo que propuse aquí a los organizadores de este simposio fue hablar un poco sobre la tesis de emancipación de Rancière y bueno, cómo está allí el llamado maestro ignorante y cómo están las capacidades ahí de inteligencias, ¿no? Cómo funcionaría. Entonces, bueno, además hago traducciones, hago otras cosas, como las asesorías, muy importante. Me ha permitido hacer como un cambio de velocidad, diría yo, en la forma de presentar contenidos de filosofía, ¿no?, o en abordar la misma filosofía. Y eso pues les agradezco mucho desde que me invitaron al proyecto. A Carla, a Francisco, a Víctor. Entonces, bueno, si les parece bien, puedo comenzar a leer el texto que preparé y quizás es un poco largo, voy a tener que cortar algunas cosas y al final hago una conclusión sobre esto y espero que surjan algunas cuestiones y que podamos discutir aquí al final, ¿no?, de la mesa. Bueno, lo titulé Maestro ignorante y alumno emancipado, una relación distante entre dos voluntades. Hay un epígrafe que escogí que es de Joseph Jacotot, que dice así: no hay hombres de grandes pensamientos, sino de grandes expresiones. Y hago una pausa para explicar quién es Joseph Jacotot y qué tiene que ver con Rancière, ¿no? Este profesor de lengua tiene que salir de Francia después de la Revolución Francesa y llega a Bélgica, donde tiene que dar clases de francés a flamencos, ¿no?, a alumnos que hablan neerlandés, y le parece que no hay otra forma mejor de enfrentarse hacia una lengua que dirigir con las capacidades que tenga cada uno. ¿Qué capacidades? Bueno, son distintas, en las que ve ahí en su grupo de alumnos. Cada uno las va a ir sacando, pero digamos la postura de Joseph Jacotot es que no habría que enseñarle a ese grupo de alumnos
los verbos, el verbo être, el verbo avoir, y después empezar con toda la gramática. Soltarlos a la traducción a partir de la lengua que ya conocían, que es el flamenco, bueno, el neerlandés, y después enfrentarse a otro texto, ¿no? En ese enfrentamiento contra otra lengua, en ese aprendizaje, para Jacotot se da un asunto de, podríamos decirlo así, de vida o muerte. Es decir, tiene ahí que el alumno enfrentarse a un nuevo conocimiento y con sus propias capacidades lograr una traducción, ¿no? Entonces les da un texto, es el Telémaco, y así empieza, digamos, la postura de este profesor de lenguas. Enseñaba latín en Francia y después llegó a Bélgica a enseñar francés. Entonces, bueno, Rancière se encuentra con esta experiencia y con este texto que escribe Jacotot después de su experiencia, que se llama Lengua Materna, y empieza a hacer, digamos, un reconocimiento de un síntoma emancipatorio. Iremos explicando aquí con el texto un poco sobre estos detalles, pero básicamente la lengua materna es un asunto de vida o muerte, porque ahí está implicado mi forma de insertarse, mi forma de insertarme en el mundo y mi forma de compartir las ideas, de compartir las emociones, de compartir también mis pensamientos sobre qué es justo y qué es injusto. Entonces, por eso él lo llama lengua materna, un asunto de vida o muerte. Entonces, bueno, allí es uno de los ejemplos que toma Rancière. El otro, no sé si conocerán, será el de los archivos obreros, ¿no? Que después él publica en el 81 un libro que se llama La noche de los proletarios, y lo titula así porque los proletarios que se encuentran en esos archivos donde Rancière se va a refugiar durante 10 años allí a la biblioteca del Arsenal y a la Biblioteca Nacional François Mitterrand, encuentran que los obreros habían hecho poesía también. La noche de los proletarios, a diferencia de la noche que todos esperaríamos que hiciera un proletario de descansar, de recuperar fuerzas, ellos lo ocupaban para escribir. Entonces, es el obrero que hace vela, ¿no? que hace otra cosa que no se esperaba que hiciera. Entonces, bueno, ese es otro de los grandes ejemplos de estas rupturas emancipatorias que trabaja Rancière, el Archivos Obreros en la noche de los proletarios, y el caso de Jacotot con su postura para enseñar una lengua con el maestro ignorante, ¿no? Son dos textos que se separan ahí 4 años, y bueno, de ahí creo que ha partido para hacer sus otras posturas, que es la política y la estética, ¿no? Bueno, no me detengo más en esto y voy leyendo el texto que preparé. Primera parte, la cuenta de los iguales. El principal servicio que un hombre puede esperar de otro hombre tiene que ver con la facultad de comunicarse el placer y la pena, la esperanza y la desilusión, para conmoverse mutuamente. El agravio de la igualdad lo entendemos como la imposibilidad de que la cuenta establecida haga de tal modo su distribución que no puedan aparecer más partes sin parte. Ahora bien, hemos de comenzar con la aclaración de que para Rancière la igualdad no es una ficción, y no lo es a tal grado que todo superior la experimenta diariamente. No hay maestro que se duerma y que no tenga riesgo de dejarse lo tengo en francés, de se filer son esclave, que no tenga el riesgo de que se le escape el esclavo. La obediencia rendida a todo amo por parte de su esclavo necesita, para ser operativa, de un principio de legitimidad que evite la huida de este último, sea la imposición de leyes o la configuración de instituciones que encarnan lo que hay de común en una comunidad. Todo nos habla de un ordenamiento que busca controlar la igualdad entre el que ordena y el que obedece. El objetivo, por tanto, será el de poner en cuestión que el tema de la igualdad sea el principio de asociación en un cuerpo comunitario, pues la comunidad no puede funcionar si no es bajo la astucia y argucia de tapar fisuras,
de recontar los miembros y los rangos, o también de traducir, sobre otras traducciones, las fórmulas de la igualdad. Una de las nubes que ensombrecen el paisaje tenido en alta estima sobre la igualdad y al que Rancière intenta oponer un análisis que acabe con ese sentimiento moroso es el trabajo depredador de todo honor igualitario y comunitario, aunque distribuido al menos en dos vertientes. Por un lado, la de la nostalgia del gran cuerpo que nos asusa, presentándose como la imagen de algo que no quisiéramos perder. Por el otro, exhibiendo su carácter de figura que ya no provoca ni pena ni esperanza. Ambas, pero sobre todo esta última, mantienen imperceptible la querella de que todo ejercicio de repartición o de conteo provoca bajo la efigie de la igualdad. Así, y retomando la discusión sobre las cuentas, decimos que ellas son las que engendran figuras de engarce entre la aptitud de habla y la capacidad de nombrar lo justo. La posibilidad se abre a cualquier parámetro que le sirva al hombre para preferir un tipo de vida y no otro. Pero decíamos que la cuenta engendra figuras, y es en ese sentido que la reflexión más importante al respecto recae sobre la manera en que lo hacen. En Rancière, la cuenta tiene, a fin de cuentas, el peso de la estructura operacional del habla. Alguien habla, lo hace en algún tiempo y en un espacio, para que se dé a reconocer. Por tanto, hay maneras de contar, maneras de contarse y ser contado, o maneras de definir los intereses igualmente irreductibles al cálculo simple de placeres y de penas. Son maneras que implican todavía más las formas de estar juntos, de parecerse y de distinguirse. La pregunta que acciona la discusión la plantea Rancière de esta forma: ¿de cuántas maneras pueden contarse los iguales? Y más aún, y puesto que una cuenta debe ser operativa, ¿cómo deben de ser contados para que opere dicha cuenta? Ahora bien, el funcionamiento de una cuenta radica en su ensamblaje con otras más. De ahí que sea pertinente introducir el término de régimen, bajo el cual Rancière concibe un sistema según el cual se da a experimentar lo sensible. Por esta razón, repartición de lo sensible en partes, grupos de personas, individuos, y con tareas específicas implica un sistema de cuentas sobre las que se proyecta el funcionamiento que se tiene en tanto hombres sensibles en una sociedad que se sirve del lenguaje para condicionar y ser condicionada. Toda cuenta es para Rancière una falsa cuenta, una doble cuenta o una descuenta. Sus figuras, múltiples y fuera de cualquier sucesión temporal, se asoman entre las mancuernas enlistadas por Rancière: jefes y subordinados, gente de bien y gente de mal, élites y multitudes, expertos e ignorantes. En los eufemismos contemporáneos se tiene algo no muy distinto. La sociedad está compuesta de partes, es decir, mayorías y minorías sociales, categorías socioprofesionales, grupos de interés, comunidades, entre otras. Todas las figuras confluyen en lo siguiente: no hay parte de los impartes, no hay más que las partes de las partes. Esto dice Rancière en su libro de La Mésentente, que lo traducen como el desacuerdo. Precisamente la detección de los sin parte se da cuando estos comienzan a contarse, pues la existencia de algo viene precedida por su cuenta. Mientras tanto, solo podemos suponer que es posible que los haya. Es decir, aquí, digamos, la cuenta es que alguien esté aquí enfrente, alguien esté escuchando, y que el que está aquí enfrente se le vea como en una categoría que tiene que decir algo interesante, que tiene que exponer y, si acaso, ser autoridad en un tema. Pero hay otras cuentas que no son contadas y eso viene en la línea de la emancipación. Por otra parte, y para retomar el problema de la igualdad, Rancière hace especial hincapié en la absoluta falta de definitividad de un sistema de cuentas, lo que en términos más precisos significa la absoluta ausencia de arjé. Unas veces son unos los que cuentan y otras otros, sin ningún parámetro natural que lo justifique. En este sentido, lo que más le interesa a Rancière es lo que está alrededor de la peculiar acción de los sin parte, o
o sea, lo que hace que esta parte sin parte pueda interrumpir un régimen de cuentas tomando parte en él. Ahí es donde está el tema de la emancipación y del maestro ignorante y de todo lo que me ha traído aquí este libro. Se trata entonces de las cualidades de las partes que detentarán lo repartido. La observación de Rancière vuelve a estar determinada por Aristóteles cuando compone la ciudad en 3 clases, cada uno con un título de comunidad: los aristoi y su correspondiente virtud, los oligoi con su riqueza y, en tercer lugar, el demos con su paradójica libertad. El esclavo, por ejemplo, recibe su virtud de la virtud de su amo. No es libre. Paradójica porque en realidad es una ausencia de virtud, pues si seguimos la recomendación de Rancière de preguntarnos sobre lo que aportan estas cualidades a la buena conducción de la ciudad, ¿cómo podríamos valorar la libertad aportada a esta por la gente del pueblo? El punto es tan crucial que de él entresaca lo que llamará la descuenta fundamental, la mécompte fundamental. En otras palabras, la no cuenta de aquellos que no tienen un título positivo, sino solo la facticidad, ni riqueza ni virtud, solo la facticidad de ser libres. Pero, aunque sí, y aquí viene lo más revelador, libres como los otros, como los oligoi, por ejemplo. Este es el giro de Rancière, quien enlaza la libertad con la igualdad. La parte sin parte se atribuye unilateralmente como parte propia la igualdad que pertenece a todos los ciudadanos. Ellos, el demos, identifican su propiedad impropia al principio exclusivo de la comunidad. Y no solo eso, sino también su nombre con el propio de la comunidad. La libertad, que en principio es la cualidad de los que no tienen cualidad, se cuenta al mismo tiempo como virtud común. Este es para Rancière el agravio fundamental, que antes lo había llamado, como ya lo mencionamos, la no cuenta fundamental, y que aquí se opta por llamarlo el agravio de la igualdad. Y es imposible no pensar en la similitud con el concepto de égalité que Balibar asocia a la idea de un principio vacío de universalidad, es decir, con la igualdad en tanto principio de todos los hombres usuarios del habla. Segunda parte, la virtud del demos. Y es en esta descripción de una polis democrática de hace más de 2000 años y sin embargo apropiada al hombre democrático del tiempo del consumo de masas, lo que hará en el odio a la democracia de Rancière, este otro texto, que allí postule como hipótesis principal el retrato de ese hombre como el producto de una operación siempre inaugural y renovable que intenta conjurar lo que él considera como saboteador de la política misma, la igualdad. ¿Cómo construir una comunidad con ella?, se pregunta. ¿Cuáles serán los estatutos de lo sensible que definan dicha igualdad? Lo cierto es que las respuestas, aunque paradójicas, están esparcidas en las formas de sociedad. La comunidad se construye, pero siempre bajo la esfera del agravio. Rancière propone entonces que la innombrable democracia, antes de verse como forma de sociedad hecha para el buen gobierno, pero adaptada al malo, se conciba como el principio de la política, el principio que instaura la política fundando el buen gobierno sobre su propia ausencia de fundamento. Es preciso contar con ellas, sentencia Derrida, son más de uno, el más de uno. Esto lo dice en Espectros de Marx. Al respecto nos preguntamos si los no contados son los espectros del presente indócil sumergido en el litigio, en el tiempo, para decirlo con Hamlet y Derrida, ese tiempo fuera de sus goznes. El problema es el siguiente: si todos los miembros de la comunidad, aristoi, oligoi y demos, son iguales, pues comparten la libertad, ¿cómo pueden hacer frente a la necesidad de materializar dicha igualdad? Lo cierto es que este deseo siempre ha estado allí, y la repartición de las cuentas no ha hecho más que minimizar el asunto o evadirlo. Para mantenerse vigente, un cuerpo comunitario debe cubrir las fisuras del agravio o del perjuicio que devienen de la cuenta de las partes y que continúa con la descuenta de las partes sin parte. Son movimientos contrapuestos, pero incrustados en una misma lógica: la adjudicación al demos de la libertad como única virtud y la identificación del demos a las otras partes igualmente libres.
En el camino está, ni más ni menos, la ruptura entre lo útil de la repartición entre las partes y lo justo que las partes, las contadas y las no contadas, atribuirían a la repartición. Es preciso decir que Rancière no localiza el agravio solo en el conteo de las partes que tendrá finalmente parte. El agravio para él prosigue en su inercia hacia la apropiación exclusiva de una propiedad común, la libertad. Y es por ello que el título con el que el demo se ostenta como parte de la comunidad y que representa su única aportación a esta, lleva él mismo una propiedad litigiosa, aunque lo haga en nombre del agravio que reciben de aquellos que los encierran en la inexistencia. Se trata pues de litigio fundamental, un litigio que se inscribe sobre la cuenta de las partes antes incluso de inscribirse sobre sus derechos. Voy a avanzar un poco en el texto porque si no, no voy a llegar al punto. Bajo el presupuesto de una igualdad cualitativa, que no numérica, las preguntas giran hacia aquello que, sin embargo, hace imposible no ver esa igualdad, en tanto es una circunstancia cuya operatividad está ampliamente difundida. ¿Cuáles son los mecanismos identitarios sobre los que un grupo de personas basa su poder para definir la situación? Preguntémonos por qué se le pide a un intelectual dar su punto de vista sobre algún suceso de actualidad. ¿Por qué llamar a los especialistas para enseñar o aclarar algo? La igualdad no es un don que pueda ser ejercido o promovido por una institución, tampoco es una esencia que la ley encarne. La igualdad, explica Rancière, no es más que una presuposición que obliga a las partes a discernirla, sea ocultándola o subrayando su carácter conflictivo. Es la presuposición de que las capacidades y posibilidades pueden no solo dispersarse, sino también multiplicarse. El nombramiento de la igualdad no conforma un plus en la acción que distorsiona, es mejor dicho parte de su esencia que hace pensar que la diferencia otorgada por el don del logos para sobresalir de entre los animales fustiga también la diferencia entre los propios seres humanos, hombre o ciudadano, alumno o maestro, quienes llegan a ser lo segundo. Bueno, y aquí voy a tener que resumir la cuestión de emancipación, igualdad y maestro ignorante. Naturalmente la historia de estos conceptos lleva pues un engarce entre la tesis de Rancière sobre estética y su pues, paralelismo con la política. Pero bueno, resumiendo el asunto, para Rancière la cuestión es que hay una igualdad, y esta igualdad no es ni, tienen dos axiomas, no es ni un objetivo a conseguir, ni tampoco son varias igualdades, como decir la igualdad del profesor o la igualdad del alumno. Hay una sola igualdad. Las otras distinciones son las cuentas de que ya hablamos aquí, ¿no? Parezco el contador, ¿no? La cuenta de los no contados, etc. Pero estos dos axiomas son los fundamentales para Rancière, ¿no? Entonces, no es un objetivo, no es que las políticas educativas o gubernamentales nos lleven a finalmente una igualdad entre la población, la sociedad. Esa igualdad es un presupuesto que se debe de accionar, digamos, ¿no? Cualquiera lo podría accionar. Cualquiera que diga, yo hago una interrupción en el programa de estudios, en el plan de estudios, y propongo esta forma de aprender una lengua, como lo hizo el profesor Joseph Jacotot. No estoy pensando en que mi objetivo es hacer que los alumnos sean iguales al momento de adquirir el aprendizaje sobre el francés, sobre cualquier otro dominio, ¿no? Sino decir, todos tienen la misma capacidad para aprender, es una sola inteligencia, y entonces habría que dejar que esa inteligencia se aplique, ¿no? En múltiples formas, cada quien podría usar la suya. De hecho, cada quien tiene que usar la suya, no hay una sola. Por eso la igualdad y la emancipación que va de suyo no puede ser de una sociedad
dice Rancière, no se puede emancipar. La emancipación va de individuo a individuo, de un dicho profesor ignorante, quiere enseñar una cosa, pero quiere que el alumno lo haga a su manera, y otra capacidad que también ignora ese saber y que sin embargo va a utilizar su inteligencia para poderlo adquirir. Pero va de individuo a individuo y así infinitamente. Pero ¿cómo hacer? Se pregunta Rancière también, ¿cómo hacer para que estas individualidades emancipadas, digamos, puedan engarzarse con proyectos sociales, no sé, estructuras globales que puedan pues otorgar cierta libertad de acción a ese individuo? Eso se da de formas diversas, pero no está en la acción de un individuo o de conjuntar esas individualidades para ya lograrlas. La emancipación, repito, va de individuo a individuo, pero de ahí a que hacer que todos los individuos se emancipen y que por tanto pueda la sociedad estar emancipada finalmente, no hay un camino así directo. Entonces, finalmente allí lo que podríamos retomar y resaltar es que la emancipación para Rancière y para un maestro ignorante es un momento donde se instaura otro curso del tiempo. Es una configuración nueva de aquello que lo común quiere decir, una reconfiguración del universo de lo posible. Y en esas reconfiguraciones, pues mientras tanto la sociedad hace planes de estudio, la sociedad programa talleres, estos pueden funcionar para dar rienda suelta a un singular que intente hacer una irrupción de una forma distinta de relacionarse, quizás ya no maestro-alumno, quizás con el nombre de otro elemento, otros elementos, ¿no? Todo esto son configuraciones que uno no puede predecir y que pueden surgir de diversas formas, ¿no? Es decir, las formas de emancipación no se pueden predecir, porque si se pudieran predecir justamente serían ya dentro de los organigramas institucionales, dentro de los estatutos, y entonces ya todo está planeado, ya todo está contado, ¿no? Entonces justamente la emancipación es algo que desordena, pero justamente no es nada proyectado. Y bueno, pues el tiempo come y bueno, lamento que no haya podido leer todo el texto, pero pues ojalá que podamos discutir y les agradezco el tiempo de escucha. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Al final dejamos un tiempo para las preguntas, por favor. Y ahora seguimos en el orden que estaba. Sigue Eugenio. ¿Está bien, Eugenio? El doctor Eugenio Echeverría ha sido una personalidad muy importante en la elaboración de los programas de estudio del bachillerato tecnológico, que es el sector con el que trabajamos algunas personas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en colaboración con la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la CENS, y cuyas plataformas se presentaron, plataformas digitales de apoyo didáctico y disciplinar, se presentaron ayer. En esas plataformas se comparte también una serie de materiales con los elementos de la metodología para niños. Entonces, elementos de la metodología, mitología, de la metodología de la filosofía para niños. Eugenio, ¿quieres presentarte brevemente? Bueno, yo estudié administración educativa como licenciatura, después me fui a hacer un posgrado en psicoterapia con adolescentes en Inglaterra, en la Universidad de Aston.
esta propuesta de filosofía para niños y el doctorado en formación de docentes en Estados Unidos. Y regresando en los principios de los fines de los 80s, pues a trabajar filosofía para niños y a tratar de que se expanda cada vez más en México. Filosofía es filosofía con niños y adolescentes, para los que no lo conozcan, porque Lippmann desde ISHARP, que es su colaboradora principal, los materiales que diseñó consisten en novelas en donde los personajes son niños o adolescentes que discuten sobre temas controversiales, van apareciendo conceptos filosóficos sobre cuestiones que le suceden a los estudiantes en los cuentos. Y cada cuento tiene un manual para el maestro que tiene cientos de ejercicios y planes de discusión. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos más o menos, 5 de la tarde. Ajá. Que son una guía un poco como lo que tienen en las plataformas digitales del bachillerato, y que sirven para explorar a fondo los conceptos. Nosotros planteamos como principales objetivos del trabajar la filosofía con niños y adolescentes que tengan la capacidad de construir conceptos, definir conceptos, entender conceptos. Esto mejora su comprensión lectora y, por consiguiente, su desempeño académico. Que desarrollen habilidades de pensamiento, que estén equipados con esas habilidades para ser críticos, para ser cuidadosos al evaluar situaciones y poder tomar mejores decisiones. Y que les sirva también para ir construyendo un proyecto de vida. Los que hemos trabajado con adolescentes sabemos que es una etapa muy volátil en algunos sentidos y en donde se necesita que haya espacios que los ayuden a ir conformando este proyecto de vida. Hay un ejercicio que se hace muy comúnmente que es el camino de vida, le llamo yo. ¿De dónde vienes? ¿Qué puntos en tu vida te marcaron a los 13, 14, 15, 16 que tienes ahorita, ¿no? ¿En dónde estás? ¿Y para dónde quieres caminar? Y pues tal vez todo está bien hasta donde estoy, pero ¿para dónde quiero caminar? Por lo general no tienen idea. Y pues eso es un poco preocupante. Y creemos que el trabajar la filosofía en el bachillerato debería de servir como un espacio para que le den sentido a la vida, para que hagan mejores juicios, para que tomen mejores decisiones. No para que repitan de memoria qué hizo Descartes y Sócrates y Aristóteles y cuándo vivieron y qué trabajos hicieron. Eso no digo que no sea importante, pero debe ser, en mi manera de ver, absolutamente secundario. Bueno, voy a hablar, el tema que aparece en el programa es qué valores debe promover alguien que haga filosofía para niños. Esto surge también porque en el conjunto de personas que hacemos filosofía para niños a nivel nacional e internacional, no crean que hay acuerdos generalizados. O sea, nos involucramos en diálogos, discusiones, tratamos de que sean razonadas y razonables para ser congruentes con lo que predicamos, aunque a veces no es tan razonable. Pero yo pienso que sí hay una serie de valores que estamos promoviendo. Y hay otros que dicen, no, es que en filosofía para niños no promovemos ningunos valores. Y yo creo que sí, porque creo que tenemos una idea de persona que queremos ayudar a que se forme y una idea del tipo de sociedad en la que quisiéramos vivir, y eso implica una serie de valores. Y además Lippmann desde un inicio enmarcó todo el desarrollo del pensamiento multidimensional, como él le llama, dentro de un esquema político que tiene que ver con una democracia solidaria, y eso ya implica ciertos valores muy específicos. Pero bueno, y hasta donde lleguen los 20 minutos, porque estos son como 80 de estas cosas. Y un poco de las raíces, de dónde vienen algunos de los postulados que
nosotros decimos que tiene filosofía para niños. Los liberales no son personas que estén de acuerdo con el significado de dignidad, libertad, igualdad, individualidad, tolerancia y lo demás, sino que son personas que arguyen sobre el significado de estos conceptos para la vida política. La tradición liberal no es tanto una doctrina, sino una serie de debates. Sin embargo, está claro que existe la tradición liberal. Y yo creo que hay un cierto emparentamiento de lo que se hace en filosofía para niños con estos significados de a qué nos referimos con dignidad, libertad, igualdad, individualidad, tolerancia. Pero lo que quiere decir aquí esta idea es que no es dogmático, o sea, está abierto a una discusión en una comunidad de diálogo en donde hay ir y venir, hay dar y recibir, hay propuestas, contrapropuestas, argumentos, contraargumentos, y esto hace que vayamos construyendo juntos el conocimiento. Otro valor que se promueve es que el conocimiento es una construcción social. Todo ser humano comienza con una serie de posibilidades. Algunas personas tienen un rango más amplio de opciones que otras. La medida de mi vida, el estándar con el que va a ser medida como más o menos exitosa, depende, aunque sea solo en parte, de las metas que me propongo a mí mismo. Entonces todos empezamos con una serie de posibilidades y aquí podemos hablar de la injusticia social, porque esto se oye muy bonito, comenzamos con una serie de posibilidades pero no son iguales. Los niños que nacen en una comunidad aquí en Chiapas donde no hay agua y no hay escuela tal vez hasta primaria, pero ya después tendría que ir a un internado y viajar y ver de dónde saca dinero para pagar comida y estas cosas, pues no es igual al que nace en la Ciudad de México y es hijo de médicos que estudiaron en el extranjero, etc. O sea, es mentira esto de las... sí hay una serie de posibilidades, pero no hay igualdad y no hay, en ese sentido, justicia social, ¿no? Por otra parte, es más adecuado hablar de identidad que de raza o cultura. La individualidad consiste, entre otras cosas, en escoger por mí mismo en lugar de dejarme influir por las presiones políticas y sociales. Entonces esto tiene que ver también con cómo nos vemos como individuos y tiene que ver mucho con mucho de lo que estamos viviendo en Inglaterra con esta cuestión del Brexit. Ha aumentado el racismo, ha aumentado la discriminación hacia los migrantes. Aunque sean gentes de otra raza que nacieron allí, está habiendo muchísima más discriminación. Tenemos la amenaza latente de Trump, que yo espero que no se dé, pero sería un aumento a esta diferencia entre los seres humanos por de dónde vienes y cómo te ves. Entonces lo que se plantea acá es que es más adecuado hablar de una identidad. Todos como seres humanos tenemos una identidad. Quién soy, de dónde vengo y quién quiero ser. Y decía John Stuart Mill que aquel que deja que el mundo o la porción donde está escoja su plan de vida por él, no necesita otra facultad que la de la imitación. Aquel que escoge su plan de vida por sí mismo necesita usar todas sus facultades. Necesita del uso de la observación para ver, del razonamiento y el juicio para prever, actividad para recolectar los materiales necesarios para decidir y discriminación para decidir, y una vez que ha decidido, firmeza y autocontrol para ceñirse a su propia decisión. Entonces nos interesa abrir espacios, están aquí de los bachilleratos, para que adquieran estas herramientas los estudiantes, ¿no? Que no sean borreguitos que se dejan llevar por los medios de comunicación, por la psicología de masas que pagan millones de dólares para lavar el cerebro, para que no consuman críticamente, para que se dejen llevar por las modas y por la ropita de marca y todo eso, sino que piensen por sí mismos y que vayan haciendo su propio proyecto de vida.
Entonces estas herramientas, estos elementos para defenderse de la manipulación. Y que sepan por dónde quieren caminar, por dónde quieren ir. Para que construir una identidad tenga sentido, tiene que ser decidida por las elecciones que uno hace. Pero también tiene que tener en cuenta factores externos sobre los que uno no tiene control. Factores que van más allá de nuestras propias elecciones. De la idea de que el ser no nos es dado de nacimiento, solo se sigue que hay que ir creándonos a nosotros mismos como una obra de arte. Entonces aquí creo que la parte más importante es las elecciones que nosotros vamos haciendo, que en la adolescencia van forjando la identidad, y de esto también hay otra plática, ¿no? El adolescente tiene tareas de desarrollo que tienen que ver con un área interpersonal y un área ideológica, y que tiene que ir resolviendo en esa etapa de la secundaria y el bachillerato. Y tienen que ver con ocupación, a qué quiero dedicarme, cómo me voy a ganar la vida, con sus ideas acerca de política, de religión, una filosofía de la vida, y que cuando se va forjando una identidad propia, ya no es lo que dicen mis papás, es cómo he decidido que yo quiero ser como persona. La identidad se articula a través de conceptos y prácticas que nos vienen dadas a partir de la religión, bueno, lo que decían, la sociedad, la familia, la escuela, el Estado, y mediado por los amigos, nuestro grupo de pares. El ser que nosotros formamos es el producto de nuestras relaciones desde temprana edad con otros con los que vivimos. Entonces nos interesa que el niño, el adolescente vaya forjando su propia identidad. Y si se dan cuenta, nosotros como familia, como papás, les imponemos cuando son pequeños, pues todo, ¿no? Desde dónde vives, pues mis amigos van a ser los vecinos. Mis otros amigos van a ser en qué escuela me pusiste, cuáles son mis primos. Tu papá decides y mamá qué es lo que voy a comer, cómo me voy a vestir, con quién me voy a juntar o no. Pero cuando empieza la adolescencia, tiene que haber espacios de libertad. Cuando el niño es pequeño hay muy poco espacio de libertad y está bien. Pero a los 14, 15, 16, 17 tiene que haber más espacios de libertad, ¿no? Y en la comunidad de diálogo filosófico, en el trabajo de filosofía, a mí me parece que en el bachillerato, sería una tarea importante de la filosofía, repito, no que sepan autores, sino que sepan cómo usar con sentido y de manera significativa esos espacios de libertad que cada vez van a ser mayores. Y luego también hay toda otra literatura sobre el desarrollo cerebral del adolescente, en donde nos damos cuenta de que es una etapa donde hay una explosión de neuronal, de hormonas, hay muchos cambios muy raros, hay una explosión y luego hay una poda. Eso ahí, vean, desarrollo cerebral del adolescente es muy interesante, porque por una parte están pidiendo, déjame, yo ya soy grande, yo hago lo que quiero, pero por otra parte están diciendo, ponme límites por favor, porque si no, quién sabe dónde voy a acabar. Entonces es difícil como papás, es una estira y afloja, que si lo dejo ir mucho, pues quién sabe cómo le va a ir. Y si lo restringo mucho, pues tal vez también se rompe la cuerda y ya no tengo una influencia. Entonces, otra vez, a mí me parece que el espacio de filosofía en el bachillerato debe ser un espacio para ayudarlos a entender esos cambios, esos espacios de libertad, y para en el intercambio con otros, con el grupo de pares, ir viendo opciones alternativas, midiendo posibles consecuencias y tomando mejores decisiones. Nos involucramos en ir escribiendo una narrativa que va guiada con nuestras intenciones a corto plazo, y estas a su vez por nuestras metas a más largo plazo. El problema es que muchos adolescentes no tienen metas a largo plazo. Una buena sociedad es aquella donde sus miembros pueden ser agentes de su propio destino,
con autonomía moral y con un sentido de justicia. Ahora aquí también entra el rol de las escuelas autoritarias y las familias autoritarias, que no permiten que se vaya dando este agente de mi propio destino y autonomía moral. Cuando tratan de imponer una serie de valores, imponer al adolescente y hasta al adulto joven que se ciñan a esos valores. Y hay una historia de una amiga que tenía 40 y tantos años y platicando dice, pues sí, a mí me hubiera gustado casarme y hacer una familia, pero pues no se dio y yo creo que ya no se va a dar. Digo, ¿por qué no? Pues es que los novios que llevaba a la casa no le gustaban a mi papá. Bueno, pues algo pasó en el camino que esos papás no dejaron que fuera agente de su propio destino y que ella también pues pudo haber dicho, pues ahí te ves, papá, ¿no? Ya quiero hacer mi vida y tampoco lo logró hacer. Somos nuestros fines, nuestras metas, y no nos podemos imaginar a nosotros mismos alejados de nuestras convicciones y nuestras lealtades. Vivir con ellas es parte inseparable del entendernos a nosotros mismos como las personas particulares que somos. Con esta idea me gustaría enfatizar la necesidad de exigir dentro del ámbito del trabajo con los jóvenes la congruencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Porque a veces tienen unos discursos muy bonitos y lo que hacen es pues, darnos el avión, ya escuchó lo que quiere escuchar, ya salgo y hago lo opuesto completamente. Entonces, creo que en ese espacio también se podría ayudar a que vayan entendiendo que es necesario tener congruencia entre lo que pienso, que determina lo que digo, pero también lo que hago. O sea, cómo me muevo en la vida con esa congruencia. Nuestras habilidades mentales, lo adecuado de nuestras opciones y el grado de independencia que tengamos van a determinar el grado de autonomía con el que nos podemos manejar en el mundo. Bueno, aquí también el concepto de cultura se ve como un lente de valores y conceptos a través del cual se ve el mundo. Sin embargo, esto puede esconder la diversidad y complejidad de muchas personas dentro de una misma cultura. El concepto de membresía en una cultura puede ser problemático y llevar en un momento dado a la estereotipación de un grupo. Esto lo vemos mucho aquí en Chiapas con las comunidades indígenas. La gente dice, pues es que son indígenas y son así. Pues no, y ya lo decía Gonzalo Ituarte en la plenaria, no sé si algunos estuvieron ahí, que incluso dentro de un mismo grupo de chamulas, tzotziles, hay mucha diversidad. Y tendemos a estereotipar y a encasillar de que es adolescente, es así, o es de aquí, es así. Y eso no ayuda a que vayan desarrollando una identidad propia. Y nuestro sentido de identidad sí tiene que ver, sin embargo, con nuestra pertenencia a una nación y a una raza. Y necesitamos ayudar a los niños para que se vayan construyendo a ellos mismos. Y tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestros valores, porque ellos no comienzan con valores propios. Pero esto me refiero a nuestros niños, chiquitos. Pero otra vez, ese espacio de libertad que comienza a aumentar durante la adolescencia, aquí hay que respetar que van a ir forjando sus propios valores. Sí se necesita una base, ¿no? Porque no es que los papás desde los niños pequeños digan, no, pues tú tienes que pensar como tú quieras, no. Buenos o malos, creo que es importante y adecuado que los niños crezcan con los valores que la familia cree que son importantes. Ya en la adolescencia los van a cuestionar y también sería importante que la familia permita ese cuestionamiento y esa construcción de una identidad propia de ellos. Este es Matthew Lipman. ¿5 minutos? Bueno, entonces apreciar la autonomía tiene que ver con respetar las ideas de otros y
sopesar las ventajas y desventajas de los planes que ellos hacen para sus propias vidas. Pero los niños no vienen con planes e ideas propias. Por eso en educación sí debemos transmitir valores a partir de los cuales los niños y adolescentes puedan ir construyendo los suyos propios, ¿no? Y en la comunidad de diálogo filosófico se habla de valores como la tolerancia, la escucha, el respeto a diferentes formas de pensar. Sí está bien estar en desacuerdo, pero no minimizando al otro e insultando al otro, sino diciendo no estoy de acuerdo por esto, ofreciendo razones, ofreciendo ejemplos, y escuchando y construyendo y aprendiendo de los otros. Yo les decía a veces que una cuestión muy buena que me puede suceder en una discusión es que alguien esté en desacuerdo conmigo, porque hay dos cosas que pueden suceder. La primera, que yo busque mejores argumentos para seguir defendiendo mi postura. O sea, no estoy de acuerdo contigo, ¿qué me parece? Déjame ver. Entonces encuentro mejores argumentos y le digo, pues es que fíjate que esto y esto y esto. Entonces ya reforcé mi postura porque alguien no estuvo de acuerdo conmigo. Pero la otra cosa que puede suceder es que por más que le busco, pues no le encuentro, ¿no? Y entonces le digo, ¿sabes qué? Que esa faceta de esta postura que yo estoy defendiendo no la había visto y creo que tienes razón. Y ya me enriquecí, porque transformo mi postura para enriquecerla. De todos modos, ante una crítica que consideré adecuada. Van a existir diferencias de valores, pero estas tienen que ser resueltas a partir del diálogo razonado. O sea, el diálogo razonado es algo que está presente de manera constante en las comunidades de diálogo filosófico. El conflicto es endémico al multiculturalismo. Las normas culturales se construyen no solo a partir de lo que afirman y aceptan, sino también con base en lo que excluyen, rechazan y ridiculizan. Hay un efecto homogeneizador de los medios de comunicación y cultura de masas que atenta contra la autenticidad y criticidad de las diversas posturas culturales. Y esta manipulación, esto a mí me parece bien importante. Incluso el Papa, que yo nunca pensé que iba a citar al Papa, pero con su cuestión esta del Laudato Si, y habla de la falta de cuidado del ambiente, del medio ambiente, de que nos estamos acabando el mundo, y de que el esquema del capitalismo neoliberal está afectando, está creando más desigualdades y más injusticia social. Entonces, por ahí pues estamos de acuerdo, ¿no? Y una forma de manipular a los adolescentes, bueno, a todos nosotros, ¿no? Son los medios de comunicación y cultura de masas, porque están enfocados para promover esta adhesión a un esquema cultural, social, político y económico que no favorece el tipo de mundo que queremos, al que queremos llegar. Bueno, ahí lo voy a dejar ya. Sí, después damos un tiempo para preguntas y vamos con José Escurdia, que ha sido uno de los elaboradores de los materiales que estamos promoviendo para el bachillerato tecnológico de las asignaturas de humanidades. Hay uno en temas de filosofía, ¿verdad? De ética. Entonces, ¿quieres iniciar? Presentándote, platicándonos un poco sobre ti. Pues yo soy profesor de filosofía y bueno, de manera paralela a la filosofía que trabajo, que es básicamente el vitalismo filosófico, autores como Spinoza, Bergson, Deleuze, he venido también haciendo cositas de filosofía para niños. He hecho una trilogía, no sé si la han visto por ahí, de libros de filosofía para niños, y también talleres con niños, que son como una puesta en marcha de la mayéutica socrática. Y entonces, a partir de la realización de esos talleres, pues me he encontrado con que la filosofía para niños, pues, en buena medida es un terreno fértil para la propia experimentación filosófica,
para una praxis filosófica que, bueno, en buena medida está fuera de los aparatos institucionales en los que normalmente la filosofía misma encuentra su reproducción. Y en ese sentido, pues la propia filosofía para niños me parece que le plantea algunas preguntas a la propia filosofía académica, a la propia filosofía institucional, en el entendido de que esta filosofía institucional pues responde a presupuestos, políticas, presupuestos, una historia que hace que hagamos filosofía de una manera y no de otra, que incluso podamos hacer una filosofía que yo me arriesgaría a señalar que la filosofía institucional pues muchas veces pierde la esencia propiamente filosófica, que bueno, podríamos señalar se constituye como una tematización, una reflexión sobre una experiencia vivida, ¿no? Entonces, en ese sentido, la filosofía para niños, como señalaba Eugenio, en la medida que invita a partir de una comunidad de diálogo justamente vamos a así decirlo muy esquemáticamente, ¿no?, a satisfacer la máxima escrita en el oráculo de Delfos, ¿no?, a conocerse a sí mismos, pues la propia filosofía para niños viene a interpelar a la filosofía institucional. Entonces, este es el sentido de este texto. Escribo: la enseñanza y la difusión de la filosofía en México se enfrenta a una serie de retos asociados a la dimensión crítica y reflexiva del propio discurso filosófico. ¿Quién filosofa en México? ¿Y para qué filosofa? Parecen ser las preguntas fundamentales que han de ser el hilo para desentrañar la madeja relativa a la cuestión misma que nos ocupa. Podría ser de otra manera. Si la filosofía tiene como objeto formar conciencias críticas y reflexivas, sería mejor cancelar la enseñanza de la filosofía. Dirían gobiernos de diversa denominación, abocados al unísono a ensanchar las diferencias sociales y a fortalecer la explotación del hombre por el hombre. Si la filosofía tiene como objeto legitimar el estado de cosas imperante, convendría más bien, dirían estos mismos gobiernos con mensurado entusiasmo, restringir su enseñanza a ciertas élites, quienes en última instancia dictarían los temas y las tareas con los que los propios filósofos tendrían que analizar, glosar y legitimar de manera sistemática. Quizá la disyuntiva que ordena la reflexión filosófica sigue siendo, como en la época de Sócrates, aquella que resulta de las relaciones asimétricas entre poder y servicio. Si la filosofía y los filósofos sirven a un poder que no sirve a la gente, la filosofía será una herramienta, entre otras, para afirmar al poder mismo cuando éste se deleita con las delicias de una supuesta alta cultura o la recuperación cínica de las miserias y el folclore de las masas. Poco más que eso. El poder hace tiempo prefiere a los comunicólogos y a los periodistas y mira con desdén a los filósofos. Si la filosofía se piensa y se realiza como un servicio para otorgar a la gente una dignidad que radica en la satisfacción de un talante crítico y reflexivo, cuidado, la filosofía es una actividad peligrosa que bien puede costarle al filósofo mismo aislamiento, condena y muerte. Piénsense en Sócrates, Bruno, Spinoza y muchos otros que por el hecho de cultivar precisamente una conciencia crítica y reflexiva han sido perseguidos, excomulgados o quemados ante la complacencia de sendos tribunales que dicen defender la ley y aplastan la dignidad de la filosofía y de las personas. ¿Qué es la filosofía? Dadas las consideraciones anteriores, podemos adelantar una definición: pensar por cuenta propia, desarrollar una conciencia en la que la propia crítica y la propia reflexión aparecen como columna vertebral. En este sentido, enseñar filosofía es enseñar a pensar. Difundir filosofía es difundir un pensamiento que se atreve a pensar, un pensamiento crítico y reflexivo que es motor interior de un proceso de autotransformación individual y colectiva cabal. Aquí voy a estar pensando fundamentalmente en Sócrates, ¿no?, las dimensiones ético-políticas del ejercicio de la mayéutica. La libertad y la difusión de la filosofía se resuelven así como un servicio al hombre que gracias a cultiva la formación de su carácter y con él la práctica de la libertad.
porque no todo pensamiento es filosófico. La repetición mecánica de los vastos contenidos de la historia de la filosofía, por más loables que estos sean, no es filosofía. Como se ha dicho 1000 veces, la filosofía es una forma de vida. La filosofía, para ser filosofía, de resolverse en el plano ético-político de una praxis justo de autotransformación en la conquista de un gobierno de sí, a la vez individual y colectivo. Por lo regular, repetimos lo que otros filósofos han afirmado, pero no reflexionamos sobre el contenido de nuestras propias experiencias. Repetimos el pensamiento de Sócrates, de Bruno y Spinoza, pero generalmente somos incapaces de crear conceptos para dar cuenta de una realidad vivida que muerde nuestra piel y condiciona nuestros días. El racismo, la enajenación, la explotación, la violencia y la mentira que propagan los medios de comunicación, el ecocidio que habitamos, la raíz de las enfermedades que cultivamos, la falta de democracia y transparencia al interior de nuestras instituciones, se constituyen como temas tabú, como no menos inaccesibles a una crítica y una reflexión, que por falta de contenidos materiales se resuelve en un puro formalismo que termina por ser tutelado interiormente por el polo oculto de los horrores mismos que nos asisten. Pobre filosofía, tan lejos de Dios y tan cerca de los filósofos. Expertos en la glosa filosófica, ausentes en los debates de los temas y las tareas que atañen a todo pensamiento vivo, al hombre que camina por la calle, al paisaje que se desfigura por una arquitectura basura, al cielo cubierto de plomo y la mano del indígena mendigo que desde hace siglos se revuelve en su agonía. El corazón y la esencia de la filosofía en México es un tópico problemático y trágico. Cursos, coloquios, libros giran en torno a interesantes debates respecto a una tradición filosófica llena de paradojas, en la que lo propio y lo ajeno, lo auténtico y lo artificial, lo europeo y lo mexicano, la modernidad y el barroco, lo indio, lo mestizo y lo criollo, se enrocan una y otra vez, establecen contrapuntos difíciles y dan lugar a los estertores de la asimilación de un corpus filosófico que, en último término, a nuestro juicio, da fruto a nuestra tierra cuando los filósofos miramos de frente las propias contradicciones que nos atraviesan. Es en la asunción del difícil encaje de las fuerzas que nos constituyen y constituyen nuestro filosofar que la filosofía tendría que forjar los conceptos y las categorías para expresar, nombrar y ordenar en un proceso creativo las propias tensiones que nos dan rostro. Es adentrándonos en el reconocimiento y la transformación de los claroscuros que habitan nuestro andar que la filosofía puede crecer entre nosotros justo como una tarea crítica y reflexiva que tiene la creación y la recreación de nosotros mismos y nuestra cultura su rasgo fundamental. ¿Por qué ese horror a reconocer el horror que pulsa detrás de nuestra mirada? ¿Por qué hacemos del estudio de la historia de la filosofía el velo para ocultar tanto los sinsentidos que nos recorren como nuestra incapacidad de crear sentido? Amamos a la filosofía y por ello le reprochamos que el estudio de sus contenidos nos deja las más de las veces sin las palabras justas para nombrar y sanar nuestra conciencia doliente, las injusticias que son nuestro rostro, el absurdo de nuestros tiempos y nuestro caminar. De nuevo, nuestro peculiar racismo, nuestro peculiar ecocidio, nuestra singular corrupción cívica-política, las características únicas de las mentiras que propagan sin tregua nuestros medios de comunicación, etc. La enseñanza y la difusión de la filosofía en este contexto enfrenta tareas enormes. Quizá, en primer lugar, no hacer de la enseñanza y el cultivo de la propia filosofía un instrumento más para cancelar la apropiación y la reflexión sobre nuestras propias experiencias vividas. Es muy triste decirlo, pero a la vez que nos llenamos la boca con nombres importantes como Heidegger, Deleuze o Habermas, por un lado no entendemos el contexto efectivo a partir del cual la universidad de la reflexión de estos autores gana contenido, y por otro tampoco generamos en profundidad el sentido que su estudio tiene en nuestro propio contexto. Cuando la historia de la filosofía no es útil para tematizar y ordenar la propia experiencia, evidentemente pierde parte de su gran valor, pues deja de hacer valer justo su dimensión crítica y reflexiva. Y en ocasiones, lo que es peor, su enseñanza se ordena para perpetuar los dolores innombrables que nos configuran y que la propia filosofía tendría que tener como meta, como mínimo, nombrar para impulsar su ulterior transformación. Estudiemos ciertos autores y no otros,
estudiamos ciertos autores de una manera y no de otra, determinamos como fundamentales ciertos problemas y no otros, en la medida que nuestro quehacer filosófico se encuentra tutelado por programas, cursos, becas, grados, instituciones, presupuestos, políticas educativas, dependencias y sujeciones culturales, que en última instancia son parte del andamiaje interior de una estructura de poder determinada que es capital en el sostenimiento del insoportable estado de cosas que padecemos. En ocasiones estudiamos y defendemos las tesis de uno u otro autor desde una perspectiva tal que nos impide reflexionar sobre y producir las experiencias y los conceptos que harían de nuestro quehacer filosófico tanto el marco para establecer un horizonte congruente desde el cual leer la historia de la filosofía, como el plano para hacer, digámoslo así, una genuina filosofía. Quizá asistimos a la dimensión trágica del quehacer filosófico en México. El triunfo del Walmart y los segundos pisos del periférico sobre las piedras estranguladas de nuestro pasado histórico, nuestro inconsciente, tendrán que ser los rasgos fundamentales a estudiar de un destino,